Violencia contra los chicos, la peor de las violencias. Está con nosotros Victoria Costoya, ella es directora de Investigación y Cooperación Internacional del Ministerio Público Tutelar de la Capital Federal, que depende de la justicia, ¿no? De la justicia, exactamente. Muchísimas gracias por venir. Te llamamos porque detectamos que aumentó la violencia con los chicos en los hogares. ¿Es así? Sí. Uno de los principales problemas que nosotros identificamos fue el aumento de la violencia intrafamiliar y también del abuso sexual, a raíz de distintos informes que hicieron la Oficina de Violencia Doméstica o el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, que si bien uno depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el otro depende del Sistema de Protección de la Ciudad de Buenos Aires, los dos evidencian un aumento en lo que es la violencia hacia los chicos. ¿En qué magnitud? ¿Podemos decir cuánto aumentó y respecto de cuándo? Bueno, se estima que hubo un aumento del 15% y, por ejemplo... ¿En cuánto tiempo? En un año, respecto a los datos del año anterior. Sí. Y en el mundo también está pasando, y sobre todo con lo que es violencia también sexual en las redes. Ajá. Aumentó, según cifras internacionales de la Organización Mundial de la Salud, aumentó hasta un 87% desde el 2019. ¿A qué se lo adjudican? Es que lo que pasa es que la violencia es un problema multicausal y multidimensional. En realidad es un problema que está estructuralmente cimentado en las sociedades y no depende de una sola cosa, sino que hay como factores sociales donde están implicados los medios, están implicados los referentes comunitarios, están implicadas las escuelas, todo lo que es las relaciones interpersonales, que son las relaciones que tienen los chicos con sus cuidadores, con sus maestros. O sea, es una sociedad más violenta, lo vemos en, no sé, incidentes de tránsito, pero obviamente en la casa. Bueno, lo veíamos claramente recién en el bloque anterior con el robo. Vos sabés que uno de los principales, la violencia a nivel mundial, se estima que al Producto Bruto Interno le cuesta un 11%. ¿Por qué? Porque los chicos que son víctimas de violencia durante su infancia tienen mucha más probabilidad después de tener serios problemas en su adultez. Pero esto es, el costo se mide en que tienen muy bajo rendimiento escolar, entonces muchas veces hay repitencia educativa, entonces es un costo para lo que son las escuelas. Después son chicos que necesitan atención psicológica o psiquiátrica, entonces es un costo para el sistema. Es un costo en términos de la posibilidad que tienen de tener riesgo suicida. Y también hay un estudio súper interesante que me hacía acordar lo que vimos hace un ratito, que son chicos que tienen un 20% más de probabilidades de tener problemas con la justicia penal. O sea, bueno, de delinquir. Sí. Ahora vamos al tema del abuso, pero me interesa primero el tema de la violencia propiamente dicha, independientemente del abuso. Sí. ¿Qué tipo de la violencia intrafamiliar? Sí. Lo que pasa es que la violencia intrafamiliar va desde la violencia psicológica, los malos tratos, los forcejeos, las humillaciones, y como vos decías al principio, la mayoría de esas violencias se ejercen en el ámbito intrafamiliar. Pero es muy interesante 80%. lo que decís, porque cuando éramos chicos, el bife, el sopapo te lo daban. No era común, estaba normalizado. Claro. Pero ahora aumentó, y ahora al revés, es una sociedad que eso no lo hace, pero evidentemente hay otro tipo de... Sí, que no lo hace es relativo. Yo creo que sí se sigue ejerciendo la violencia, se denuncia más. Hubo un aumento post pandemia, porque ahí lo que tiene la violencia es que vos tenés algunos factores de riesgo, o sea, que lo incrementan, y otros factores de protección, o sea, que permite, ya sea a los chicos, a los padres o a los referentes sociales, tener herramientas para mejorar la protección de los chicos. Y lo que pasa es que después de la pandemia creció un montón la violencia hacia los chicos, porque aumentó la desocupación, digamos, aumentaron los factores de riesgo, el consumo de sus adultos responsables, que tener un padre o madre con algún tipo de problema con drogas, con alcohol, aumenta el tipo de violencia. Y eso aumentaron las adicciones y eso se tradujo en mayor violencia. Las adicciones aumentó, en el momento de la pandemia y los cierres, aumentó la convivencia familiar con los perpetradores. O sea, generalmente hubo una escalada de violencia. ¿Violencia de quién en este caso? ¿Madre, padre? O cuidador. O cuidador. O cuidador. Sí. Cualquiera.
A ver, ustedes se encuentran con estos casos en la Defensoría. ¿Cómo se lleva adelante estos casos? Nosotros no somos Defensoría. Pero digo, la Defensoría también es quien nuclea todo. Sí, por supuesto. Interviene. Bueno, lo primero que hay que hacer, o sea, una vez que entró una Defensoría que depende del Consejo de Niñez, ahí se activan un montón de protocolos que tienen que ver con otros actores del sistema, porque nuestro sistema en Ciudad de Buenos Aires trabaja bajo lo que es la corresponsabilidad, digamos, que todos tenemos un lugar incluido, por eso yo celebro tanto que pongan este tema en agenda, incluido también los medios. O sea, cuando un adulto bajo el cuidado o en contacto con un chico, ya sea funcionario o sea el maestro o sea un referente social, ahí se tiene que activar un primer contacto con las defensorías por la línea 102, que es el Consejo de Derechos de Niños y Niñas, y ahí depende la urgencia del caso. Ahí arranca todo lo que es el entramado de la ruta crítica, que es todo el laberinto institucional que recorren los chicos cuando son víctimas de algún tipo de violencia, que es diferente de acuerdo a qué pasa. Depende, podés tomar una medida de abrigo si se encuentran las pruebas de que ese chico estuvo perjudicado a nivel salud o si su vida corre riesgo. ¿Dictan medidas de abrigo? Sí. ¿Y a dónde va ese chico? A un hogar de niños judicializados, que hasta que no finalice el proceso, o sea, lo primero que se hace es separarlo de su agresor si está en la casa. Y eso lleva Muchas tiempo, veces pasa, que estábamos hablando muchísimo. Por eso hay chicos que llegan a la edad hasta que se toma una medida de adopción. Esos chicos generalmente fueron víctimas de violencia en su infancia. Mirá, bueno, el caso más emblemático es el caso Lucio, ¿no? Desde ya. Terrible. Sí, pero ahí Lucio era en La Pampa y ninguno de los organismos que tenía que escucharlo lo escuchó. Vio las alertas. Los médicos en el hospital cuando le llevan la madre, claro, y lo atienden de la fractura en el dedo, la policía misma, que ante el llamado de los vecinos de que había grito de que le estaban pegando al nene, siguieron de largo, fueron... ¿Eso es común, que haya casos flagrantes y que se demore por cuestiones burocráticas? Sí, absolutamente. ¿Pasa? Yo creo que la deuda más grande que tenemos como sistema en Argentina, de hecho, es la falta de una base nominalizada de chicos. Por ejemplo, vos tenés el caso de Lucio, tenés un montón de casos de chicos que mueren por golpes de los padres y lo que no hay es un sistema de registro único. Por ejemplo, Lucio cuando entra a una sala porque en teoría se había quebrado o en teoría se había quemado, si en ese sistema salta que Lucio ya estuvo 10 veces más quebrado porque se cayó de la escalera o 10 veces se quemó con la hornalla o 10 veces se cayó del skate, al sistema le saltaría una alerta, que es lo que pasa en países con un poco más de desarrollo. O sea, que está todo el sistema informado. ¿Cómo te das cuenta de que un chico está sufriendo violencia y no lo dice? Y tenés muchos indicadores, tenés como indicadores más específicos que tiene que ver con las señales físicas, digamos, esto que te decía anteriormente. O sea, si vos sos docente, si sos alguien que está yendo a hacer un trabajo solidario de algún centro de referencia o alguna escuela o algún comedor y ves a un chico que constantemente está sufriendo accidentes domésticos, eso es un indicador físico de violencia. Y después tenés otro tipo de indicadores que son como indicadores inespecíficos, que ahí sí se tiene que hacer como una evaluación un poco más integral, que es cuando el chico, por ejemplo, empieza a bajar mucho en su desempeño escolar, que lo ves retraído, que empieza a hacer dibujos con algunos indicadores que hay equipos de psicólogas en algunos colegios que los pueden interpretar, entonces ahí lo ven como un indicio y empiezan a investigar un poco más, llaman a los padres, etcétera. Victoria, muchísimas gracias. Un placer enorme, gracias a ustedes. ¿Qué está pasando ahora, Juan Pablo Zanotto?